Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, colegas, amantes de la seguridad industrial, no tan amantes? También son bienvenidos. Sean todos bienvenidos a nuestro primer capítulo del podcast Lo que callamos los APRs. Bueno, ¿quiénes son los APR? Los asesores de prevención de riesgos a nivel del territorio nacional y también, ¿por qué no?, el territorio internacional. Bueno, el tema de fondo del día de hoy que vamos a abordar es el tema del experto en prevención como una isla. Ya el síndrome de la isla del experto en prevención. ¿De qué se trata este tema del síndrome de la isla que tenemos lamentablemente los expertos en prevención? ¿Qué es? ¿Qué es este síndrome? Bueno, hace muy poquito atrás tuvimos que hacer un diagnóstico en una de nuestras empresas clientes, un nuevo cliente que nos tomó el servicio de diagnóstico y nosotros fuimos, hicimos el diagnóstico de prevención de riesgo para poder determinar, bueno, cuáles eran todas las cosas buenas y cosas malas que tenía la empresa. Dentro de las cosas buenas tenía, pero estamos hablando de un porcentaje pero altísimo de cumplimiento, ¿ya? Es decir, en el papel era maravilloso, cumplían de manera maravillosa, por lo cual la verdad es que es difícil ver yo, a ver, de un 100% de empresas que yo conozca que les haya hecho el diagnóstico, eh, pocas han superado el 70%, pocas. Yo diría que casi nunca, en realidad nunca he visto una empresa que supere el 70%. Y en este caso tenemos una empresa que superó el 80%, lo cual es súper raro. Sin perjuicio de eso, tenemos la problemática de que este experto en prevención, el experto en prevención de esta empresa, estaba considerado como el experto isla que se llama. ¿Qué es el experto isla? Bueno, el experto isla o el síndrome de la isla es cuando la empresa considera que el experto en prevención de riesgo es el único encargado de la seguridad de la empresa propiamente tal y que tanto supervisores como trabajadores, como jefaturas, como gerencia no están encargados ellos de la seguridad, sino que quien tiene que encargarse de la seguridad es el experto en prevención. ¿Ya? Y eso obviamente que genera una serie de problemáticas a nivel de decisiones que vayan tomando los supervisores, a nivel de decisiones que vayan tomando los trabajadores, a nivel de decisiones que vaya tomando la empresa como, digamos, una entidad compuesta por personas. ¿Ya? Y ahí, ¿por qué digo que es un síndrome que les pasa mucho a empresas? En este caso, nosotros como SIS Movimiento atendemos, a ver, yo diría que el 80% de las empresas que nosotros atendemos son pymes. Es el nicho de mercado que nosotros hemos tratado de captar y que nos ha ido bien ahí. Tenemos más del 80% de nuestros clientes que son pymes y yo diría que por lo menos en el 95% del 100% de esos clientes pymes que nosotros tenemos, se da esto del síndrome de la isla cuando la empresa tiene un experto en prevención de riesgos que la atiende. ¿Ya? Y este tema de la isla es que básicamente cuando uno pregunta, oiga, ¿y aquí quién es el encargado, digamos, de hacer los AST? El prevencionista. Y si hay un accidente, ¿a quién hay que avisarle? Al prevencionista. Eh, y qué pasa, digamos, si es que hay que darle primero auxilio a una persona? El prevencionista. Oye, si un trabajador se va a meter a un espacio confinado, el prevencionista tiene que hacer las mediciones. Pero por favor, o sea, ¿y qué pasa si el trabajador ingresa a un espacio confinado y adentro en el espacio confinado no va a estar midiendo niveles, digamos, de la fracción respirable que tiene en este caso cualquier entorno de trabajo? Y resulta que ahí siempre me quedan mirando, se suben de hombro y me dicen, no, pues es que el prevencionista es el encargado, tendría que meterse el prevencionista al espacio confinado. Bueno, y si tengo 10 frentes de trabajo con 10 espacios confinados distintos, hay que contratar más prevencionistas, que eso es lo que nos van a decir siempre. Y realmente
imposible que el experto en prevención esté en 10 frentes de trabajo al mismo tiempo. Y es más, generalmente hay muchos frentes de trabajo y con esa forma de pensar un poco infantil desde mi perspectiva, pero que es real. Es real, es decir, muchas empresas tienen esa problemática y tienden a creer que el experto en prevención tiene que estar en todos lados. Y realmente eso es una problemática porque al final del día eso se traduce en que los supervisores de cuadrillas de trabajo, los mismos trabajadores, van cometiendo errores a nivel metodológico que son graves y que son súper importantes. Errores como cuáles, lo que les acabo de mencionar. En esta empresa en particular que yo les estaba comentando, se da la particularidad de que el Departamento de Prevención hace la medición inicial para que la persona ingrese al espacio confinado, pero la persona ingresa al espacio confinado sin digamos, el equipamiento como para poder medir gases. Por ejemplo, si nosotros nos metemos una cámara estanca, es decir, que no tiene ninguna ventilación natural, y que yo para poder abrir la cámara tengo que meterle, por ejemplo, ventilación forzada por tiro forzado, eso implica que dentro de la cámara donde va a estar trabajando, por ejemplo, hagamos cuenta de que estamos en una cámara, de estas típicas cámaras que tienen agua servida, o las cámaras estancas que recolectan todos los residuos, no sé, orgánicos de una clínica, por ejemplo, que hemos tenido una cantidad importantísima de accidentes en clínicas por estas cámaras que van siendo como receptáculos de todo lo que es orgánico, de todos digamos, las jeringas, los guantes que contienen sangre, que son sustancias infecciosas. Bueno, ahí es muy probable que se dé ácido sulfídrico. Si yo tengo ácido sulfídrico, tengo que estar midiendo durante todo el tiempo que la persona esté dentro de la cámara. Indistintamente que yo le haya aplicado ventilación por tiro forzado, indistintamente, digamos, de que la medición inicial me dio un rango LEL 0, me dio una fracción respirable, me indicó que no había presencia de otros gases, pero yo tengo que meter al trabajador ahí con el medidor de gases para que constantemente él esté identificando si es que se conforman atmósferas explosivas, por ejemplo, o se conforman atmósferas que tengan gases nocivos para la salud. Y por lo tanto, obviamente que no puedo tener a un prevencionista metido en la cámara con el trabajador. Es decir, eso ya sería rayar lo ridículo, pero lamentablemente muchas empresas tienen este pensamiento de que la prevención es de competencia exclusiva del experto en prevención de riesgo. Así que, bueno, ya sabemos ese es el problema. Ahora, ¿cómo lo solucionamos y por qué sucede? Lo primero que hay que entender, desde mi perspectiva, como primera cosa, hay que saber por qué sucede. Primero. Y segundo, establecer un método de control que nos permita, ¿verdad?, poder hacerle frente a esto. Y ojo que, primero, vámonos al por qué sucede. ¿Por qué sucede? Porque lamentablemente nosotros tenemos un problema país, ya que es un problema ya que está generalizado, en el cual somos un país muy burocrático, somos un país que tenemos que tener una serie en este caso, de cumplimiento a nivel legal que generan una cantidad de papelería tan extremadamente grande que es lo que yo denomino siempre es un tanque a pedales, ¿ya? Un tanque a pedales, es decir, lo que pesa una tanqueta de guerra, ¿verdad? Que tengo que ir con los pedales de la bicicleta cargándolo arriba. ¿Por qué? Porque tengo que tener que el protocolo MinSal TEMER, el protocolo MinSal de trastornos musculoesqueléticos, el sistema de gestión, que la lista de chequeo, que los programas personalizados, que una serie de cosas que tengo que cumplir, ¿verdad? Que estoy tan atareado con los papeles que resulta ser que
no logro sistematizar dentro de mi empresa, no logro influir en las decisiones que toman los supervisores, la gerencia, etcétera, porque le dedico demasiado pocas HHs a hacer lo que realmente yo debería hacer, y que es concientizar, y que es sistematizar, y que es programar y sistematizar programas formativos para hacer que las personas vayan encauzándose en la manera correcta de hacer las cosas, ¿ya? Y en este sentido es importante tener en consideración que cuando nosotros hablamos de un síndrome, que esto para mí es un síndrome, es lo mismo que una persona que tenga una enfermedad, por ejemplo, podría ser un buen ejemplo el de cuando las personas tienen obesidad mórbida, ¿ya? Si una persona tiene obesidad mórbida, primero no se da cuenta que está enfermo, sino hasta que es muy tarde, ¿ya? Las personas cuando empiezan a engordar, empieza cierta morbidez en su cuerpo, tendemos a normalizarlo, tendemos a justificarlo, tendemos a minimizarlo, pero en ningún caso tendemos a atacarlo. ¿Por qué? Porque siempre lo que se hace, digamos, es que se tiende a como tomar el problema y meterlo debajo de la alfombra, en consecuencia que lo que deberíamos hacer sería, y lo más lógico y lo más razonable sería enfrentar el problema. Enfrentar el problema y ver cuáles son las posibles soluciones que tengo para una obesidad mórbida. Ahora, cuando el obeso mórbido quiere dejar, o sea, ya logramos concientizar, ya logramos que el obeso mórbido entienda que lo que él tiene no es que esté gordito, no, es una enfermedad, es una pandemia. En Chile tenemos una cantidad de la población no menor que tiene el problema de obesidad, ¿ya? Y esa cantidad de la población que no es menor es una cantidad de población que no sabe que está enferma, no se da cuenta que está enferma, pero está enferma. Lo mismo le pasa a las empresas. Ahora, cuando yo, como experto en prevención, logro explicarle, oiga, usted está enfermo como empresa, me refiero a que se le logra explicar a la empresa, señores, ustedes están enfermos como empresa, tienen esta enfermedad que es el síndrome de la isla del experto en prevención de riesgo, es decir, ustedes creen que el experto en prevención de riesgo es el único que tiene que estar preocupado por la seguridad de los trabajadores, en consecuencia que no es así. Lo mismo pasa con el obeso mórbido. Y el obeso mórbido, cuando ya entiende que tiene que solucionarlo, que tiene que enfrentarlo, recién ahí parte un proceso, ¿ya? Que generalmente pasa que los expertos en prevención claudican antes siquiera de que parta el proceso. ¿Por qué? Porque no logran generar o concientizar a gerencia de que están enfermos, ¿vale? Ahora, cuando logran concientizarlo, dicen, ah, ya, este gallo me entendió la problemática que significa esto y por lo tanto va a cambiar. No, pues si lo es mórbido, por ejemplo, no cambia de un día para otro. Y cae como, ustedes saben que el azúcar, a mí me cuesta mucho evitar el azúcar, y es una adicción casi tan compleja como la heroína. Por lo tanto, el obeso mórbido tiene que pasar por muchos procesos. Bajar la ingesta de comida, bajar la ingesta de calorías, bajar la ingesta de glucosa, comenzar a hacer ejercicio y ser constante en el tiempo. Es decir, no basta con que le dé, pero como caja, 3 meses y después se le olvida, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la empresa. Con la empresa uno tiene que ser constante, pero primero tengo que enfocar todas mis energías a poder concientizar, a poder explicarle a la empresa que tiene un problema. Y eso implica reuniones con gerencia, reuniones con supervisores, cediendo un poco, porque aquí en este caso generalmente pasa que los expertos en prevención somos muy tercos, no escuchamos, no aplicamos la escucha activa,
propiamente tal, sino que nos preocupamos mucho de, en este caso, de que lo que nosotros decimos está pegado a la ley y muchas veces no escuchamos razones técnicas de por qué se hacen las cosas como se hacen. O no escuchamos razones logísticas de por qué se hacen las cosas como se hacen. O no escuchamos una cosa que es muy importante, razones monetarias de por qué las cosas se hacen como se hacen. ¿Vale? Y ahí nosotros tenemos que ceder un poco en lo que nosotros estamos diciendo. Y por ejemplo, bueno, lo que decía anteriormente. Si yo tengo, por ejemplo, un trabajador que ingresa a espacios confinados y digo, ¿sabes qué? Este trabajador tiene que ingresar a espacios confinados con un equipo multigases. ¿Ya? Y si la empresa no tiene las lucas como para comprar un equipo multigases, bueno, yo como experto, mi misión es que ocupe al menos un medidor de gas. Si no tengo un multigases, bueno, puedo tener un monogas. El multigases MSA cuesta 3 millones de pesos. Pero un multigase más barato, ¿verdad? Puede costar un cuarto de lo que cuesta el MSA. Ahora, un monogas cuesta un octavo de lo que cuesta el multigase MSA. Por lo tanto, ahí ya si tengo monogase, puedo tener 2 monogases por el precio de un cuarto de un multigase MSA. Ahí ya estoy solucionando un problema monetario. Estoy aumentando mi capacidad logística porque en definitiva ya tengo 2 monogases, es decir, que le puedo pasar un monogas al viejito y otro para el departamento de prevención de riesgo para que vaya a hacer los permisos de trabajo. Es decir, hace la medición inicial y después se mete el trabajador con el monogas que es propio del trabajador y ahí ya puedo solucionar esa problemática en particular. Si se fijan ahí, yo lo que estoy haciendo es ceder un poco con mi posición. Obviamente que no puedo ceder bajo lo que razonablemente se puede ceder. Es decir, lo que razonablemente debería tener un trabajador para poder desarrollar una labor de manera segura es tener un 0% LEL. Hay compañías mineras, hay compañías de petróleo que trabajan con hasta 5% LEL. También se puede, ¿ya? No es lo más adecuado desde mi perspectiva. Hay algunos que trabajan con 10% LEL. ¿Por qué? Porque se meten a estanques de combustible y en los estanques de combustible, por un tema del trabajo propiamente tal, vamos a tener siempre vamos a tener siempre presencia de gases con rango explosivo. ¿Ya? Y por lo tanto, el hecho de que haya presencia de gas siempre va a haber un poquito de LEL. Y significa que si yo no cedo un poco, claro, yo voy a decir, no, es que se va a trabajar siempre con 0% LEL. Dentro de un estanque no se puede. Así de sencillo. Entonces, si usted quiere hacer la pega, bueno, 10% LEL. Y si sube del 10%, los viejos afuera y se tiene que ventilar, obviamente con ventilación que sea ignífuga antichispa. ¿Se fijan? Entonces, ahí básicamente yo voy a ir cediendo también como para poder ir solucionando este problema de la enfermedad. ¿Ya? ¿Qué enfermedad? Insisto, el síndrome de la isla, que generalmente pasa que las empresas tienden a creer que quien tiene que solucionarle todos los problemas en materia de seguridad es el experto en prevención. El día jueves pasado, es decir, ayer, yo hice una capacitación de las responsabilidades civiles y penales que tienen los trabajadores. Y ojo que ningún organismo administrador tiene un curso de esto, pero que sea especificado para supervisores y trabajadores. Pues generalmente hacen mucho énfasis en las responsabilidades civiles y penales que tienen las empresas, pero no las responsabilidades civiles y penales que tienen los trabajadores, que son muchas. Hay mucha judicialización. Yo veía el informe de Mutualix, en donde salían varias judicializaciones de casos en donde se establecía el derecho a repetir en contra de trabajadores, en contra de supervisores, en contra de jefes directos. Y eso no, en la capacitación que yo les di a estos trabajadores, supervisores y jefes directos, ellos no tenían idea. O sea, ellos pensaban, y de hecho, esta capacitación nació a raíz de que estaba ingresando una empresa subcontratista con un camión, se hizo maniobra de izaje y el trabajador
y uno de los trabajadores que estaba pasando, digamos, cercano, lo pasó a llevar el camión en reversa. Y el operador del camión decía, no, yo soy mandado, a mí me mandaron y aquí estoy. Y aquí estoy solucionándole un problema a esta empresa, así que si pasa algo yo no tengo culpa. No, pues, señor. Usted tiene todas las culpas del mundo si es que usted va en reversa y se echa un trabajador. Obvio, obvio. El derecho a repetir cuando estén los derechos habientes, que son los familiares directos, si el trabajador era el centro delantero del equipo y hay gente que puede, digamos, decir, ¿sabes qué? Yo a mí me afecta moralmente que el centro delantero de mi equipo de fútbol haya fallecido, yo voy y uso mi derecho a repetir por el daño moral que a mí me causaron. Y puede ser. Entonces, si en este caso el operador del camión cree que ese tema solamente le compete al prevencionista de la empresa, ahí estamos mal, pero como sociedad, porque el operador del camión es una persona que viene desde fuera. Es una persona de una empresa subcontratista que se le debió pasar el reglamento contratista, que se le debió instruir en las normas de seguridad que tiene la compañía, etcétera. Todo, digamos, las normas de seguridad que ustedes se les puede ocurrir, pero de igual forma es importantísimo tener en consideración que ahí tenemos un problema país, y que es que el operador pensaba que él no tenía ninguna responsabilidad civil ni penal con respecto a esto, y sí las tiene. ¿Ya? Si las tiene, ¿por qué las tiene? Bueno, si yo soy el hijo si soy el hijo de don Juanito y don Juanito quedó metido debajo del camión, yo puedo ir por la vía civil, no por la vía laboral, sino que por la vía civil, y demandar por daño moral, por el daño que moralmente me provocó este operador de camión. Y al operador de camión le van a pedir la licencia, le van a pedir el procedimiento sobre trabajo, los exámenes ocupacionales, la alarma sonora retroceso del camión, van a pedir, qué sé yo, la revisión técnica del camión. Van a pedir una serie de cosas. ¿Para qué? Para determinar si hubo negligencia o no. ¿Por qué? Porque si hay negligencia, es decir, si ese camión no tenía el sistema de freno bueno, si ese camión no tenía, qué sé yo, la revisión técnica al día, estamos hablando de que el operador del camión está manejando una máquina de manera negligente. Y cuando el resultado de esa negligencia es una muerte, estamos hablando de lesiones graves, gravísimas, fallecimiento del trabajador, y por lo tanto estamos hablando de un cuasi delito de homicidio. O sea, no es menor eso. Y cuando nosotros hablamos de un cuasi delito de homicidio, estamos hablando de responsabilidades civiles, es decir, que los derechos habientes, en este caso el hijo de don Juanito, persigue plata, que generalmente eso termina en acuerdos extrajudiciales, o bien está persiguiendo mandar a la cárcel a ese operador negligente por haber matado a su papá. ¿Y hay responsabilidades penales? Por supuesto que sí. Y la verdad es que prevencionistas presos son muy pocos. Ha habido uno en toda la historia de Chile, pero los demás son puros trabajadores, supervisores, jefes. O sea, yo conozco solamente un prevencionista que se ha ido a la cárcel. Y eso es fundamental hacérselos ver a los trabajadores y principalmente a supervisores, jefes, gerencias, etcétera, porque ellos no lo saben. O se lo imaginan, pero no se lo ha dicho nadie técnicamente como tiene que ser. ¿Vale? Entonces, por ahí va el tema. Es decir, si uno parte, digamos, con una buena charla de responsabilidad civil y penal, como para poder solucionar este problema, la enfermedad del síndrome de la isla que tiene el experto en prevención de riesgo, y partimos, por ejemplo, con los trabajadores haciendo una charla de responsabilidad civil y penal. Y que, ojo, que siempre me pasa que los expertos en prevención de riesgo, estas charlas de responsabilidades civiles y penales, no se la piden a un abogado porque el abogado es el que sabe. No, señores, hagámosla nosotros. Si nosotros también tenemos mucho que decir ahí,
y aprenderse la charla. A ver, la charla es una charla, es un PowerPoint de 20 minutos. Nosotros lo vamos a subir a nuestro club coleguitas en nuestra zona de membresías premium S&S Movimiento TV y les vamos a facilitar en formato PDF, no podemos en PowerPoint, pero en formato PDF la charla de responsabilidad civil y penales, precisamente para que ustedes la tengan a disposición. En esa vamos a subir el video en donde yo salgo explicando la charla, es decir, yo mismo doy la charla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes también tengan como material, para que ustedes puedan dar a sus empresas, a sus trabajadores, esa charla que es súper relevante cuando tenemos una empresa que está enferma, que tiene un problema de cultura organizacional en materia de prevención de riesgo, ¿ya? Entonces, si yo parto con una charla de responsabilidades civiles y penales, primero, lo primero que tengo que tener en consideración que la charla de responsabilidades civiles y penales no se las puedo hacer a los trabajadores junto con los supervisores, ¿ya? Lo ideal es hacerlo primero a los trabajadores para enfocar la charla siempre hacia el trabajador. Después, hacérsela a toda la línea de mando, supervisores, jefe y gerencia, ¿vale? ¿Para qué? Para que sea diferenciada la charla y al ser diferenciada yo puedo atacar objetivos distintos. A gerencia, a los jefes y a los supervisores, yo voy a enfocar la charla desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene la línea de mando con respecto al trabajador accidentado. En consecuencia que a los trabajadores no, pues ahí ya voy a hacerlo de la responsabilidad que tiene cada trabajador con respecto, en este caso, a el trabajador accidentado, que no va a ser la misma, va a ser totalmente distinta la una a la otra. Pero ahí, por ejemplo, las charlas de responsabilidad civil y penales es algo que yo puedo hacer. Otra cosa que yo puedo hacer para solucionar este síndrome y para recién llegar a la etapa número 1, que es el reconocimiento de la empresa de que tiene un problema, es, bueno, aplicar la pirámide de eventos o de incidentes de Frank Beard. Esa que dice que en la base tengo 600 incidentes, voy a tener 60 cuasi accidentes, voy a tener 10 accidentes con tiempo perdido y podría llegar a tener un accidente grave o fatal, ¿vale? Bueno, esa pirámide yo tengo que hacer la carne. ¿Cómo la hago carne? Bueno, dejo pasar un tiempo, unos 2 a 3 meses, y pesco todos los incidentes que vaya teniendo y voy haciéndole las tipificaciones. Es decir, ¿cuáles son las tipificaciones? Averiguo cuáles son las causas inmediatas, las causas básicas, las faltas de control y veo qué es lo que se me va repitiendo. Y obviamente hago una reunión con gerencia en donde a gerencia le explico, señor gerente, mire, según la tabla, o sea, según la pirámide de Frank Beard, ustedes, mientras más incidentes tengan, pueden llegar hasta la muerte. Pero lo importante es poder determinar cuál es el principio de los pocos críticos, la ley de Pareto. ¿Qué es esto? Es que siempre hay un 20% de acción y condición insegura que son los que me pueden generar los accidentes de grado fatal. Todo lo demás no es que sea chaya, pero es menos importante a la hora de poder determinar qué es lo que me podría generar un accidente de grado fatal. Entonces, yo solo con los incidentes, es decir, con sacar una muestra de 3 meses, puedo darme cuenta hacia dónde va el barco de los accidentes, para dónde va la micro, es decir, dónde yo tengo que enfocar principalmente mi atención. Y pesco al gerente general y le digo, mire, si nosotros vamos por este camino y seguimos por este camino, podemos llegar a tener un accidente grave de esta forma. Por ejemplo, si en mis causas inmediatas estoy teniendo trabajador con atrapamiento, contacto con parte en movimiento, golpes con parte en movimiento, cortes por máquinas que tienen parte en movimiento, y después en las causas básicas veo que los factores del trabajo, falta de mantención, falta de conocimiento del trabajador respecto de, qué sé yo, el no uso de anillos, gargantillas, etcétera,
¿verdad? Ahí ya todo eso me va dando luces para dónde va la micro, ¿ya? Y cuando eso me da luces, que la micro va, pero como a 100 kilómetros por hora hacia que un trabajador me quede metido dentro de una máquina por falta de mantención, por falta de lo que sea, bueno, obviamente que ahí yo tengo que hacer un análisis que sea predictivo en el cual yo pueda decirle a gerencia, señor gerente, la estamos embarrando hacia acá. Y todos los, en este caso, las causas inmediatas, las causas básicas, desencadenan una falta de control que radica en gerencia. ¿Vale? Mantención. La gente de mantención me dice que no tienen lucas para hacer mantención preventiva, que ellos tienen la instrucción de hacer solo mantención reactiva. Les falta grasa, les faltan implementos, les faltan cámaras térmicas, les falta, no sé, medidor multitester, etcétera. Por lo tanto, todos esos recursos que no le están llegando a ellos forman parte de la falta de control de gerencia. También tengo trabajadores que están usando anillos, gargantillas, coderas, pelo largo, etcétera. Y resulta que los trabajadores dicen que nadie les hace un control al inicio de la jornada laboral. Y resulta que el supervisor me dice que ese control no se lo permitieron en gerencia porque gastaba mucho tiempo y al Departamento de Prevención de Riesgos no se lo permitieron en gerencia. Entonces, ahí si ustedes se fijan, yo obviamente que tengo que llegar a esa reunión preparada. Tengo que llegar a esa reunión con todos los antecedentes de la investigación de los incidentes, con mi modelo predictivo, que básicamente es que yo le voy a decir, oiga, mire, de 10 investigaciones que tengo, no sé, pues 8 me hablan de que el problema está en gerencia. Por lo tanto, desde el punto de vista metodológico, el problema está acá, no allá. Y si no solucionamos el problema acá, el día al queso lo vamos a solucionar allá. Por lo tanto, tenemos que partir por la cabeza. Cuando el gerente logra entender esa problemática, logra entender que él es muy vinculante a la hora de tomar decisiones en materias de seguridad y salud ocupacional, ahí es cuando se empieza, digamos, a dar cuenta, en este caso la analogía que yo hacía con el obeso mórbido, empieza a darse cuenta el obeso mórbido de que efectivamente la obesidad mórbida le está haciendo mal. Se le están tapando la arteria, le están saliendo los exámenes alterados, la glucosa está muy alta, el índice de masa corporal está demasiado alto. Y si sigo así, me va a dar un paro cardíaco, me va a dar, qué sé yo, una descompensación, lo que sea. ¿Se fijan? Entonces, básicamente, los exámenes que se hace el obeso mórbido son las investigaciones, las observaciones, las inspecciones, los análisis estadísticos de la organización, los diagnósticos que nosotros hacemos, son precisamente para ir a gerencia a decirle, señor gerente, estamos enfermos. Pero en la medida que el experto en prevención no llega a gerencia, porque no tiene llegada, porque cada vez que llega el gerente, lo agarra el jefe de área, el supervisor de área, y no que el gerente no tiene tiempo, y resulta que no podemos hablar nunca con el gerente, y le pedimos al supervisor de área que solucione el problema de gerencia. No va a haber absolutamente ninguna mejoría de nuestro enfermo, que es la empresa con el síndrome de la isla. Así que por lo tanto, ahí tenemos dos medidas que podemos aplicar. Una, reunión con gerencia, con modelo predictivo, con un diagnóstico bien hechito. Dos, hacer la capacitación de responsabilidades civiles y penales, diversificando entre gerencia y entre la línea de mando, que sería supervisores, jefe y gerencia, y también diversificar con los trabajadores, ¿vale?
Tercer punto, ceder y no ser demasiado rígido, entender que el proceso de rehabilitación de un obeso mórbido, al igual que una empresa enferma con el síndrome de la isla, va a ser un proceso gradual, va a ser un proceso lento, va a ser un proceso tedioso, va a ser un proceso que nos va a llevar mucho, mucho tiempo y que en la medida que el obeso mórbido sea una persona constante, que quiera vivir, va a lograrlo. Pero si no, puta, va a ir pasando por el chiringuito de la esquina o el qué sé yo, el carrito de completo y obviamente que se va a pasar a comer un completo, va a recaer y nosotros que vamos a ser sus doctores en este caso, tenemos que volver, tomar al obeso mórbido y decirle ya, bueno, te comiste un completo. Vamos a la casa y volvemos a hacer la dieta y volvemos y vamos para adelante que se puede. Y así, esa es la función del experto en prevención de riesgo. Es decir, oye, la embarramos aquí, informe técnico, machacando, machacando, machacando. Para que ustedes se hagan una idea, yo logré generar cultura organizacional en una empresa constructora en la cual trabajé y me demoré 8 años. 8 largos años de mi vida en que lleguen a una cultura organizacional óptima. 8 largos años y de por medio hubo una muerte de trabajador, es decir, con muerte incluida, y nos tomó 8 años en llegar a una cultura organizacional en materias de seguridad que fuera ni siquiera la óptima en realidad. Yo diría que fuese una cultura organizacional aceptable en materias de seguridad y salud ocupacional. Entonces pónganse a pensar ustedes, con una charla de seguridad, con una reunión en donde tú muestras todo tu enfado, todo tu enojo de que el gerente no pesca, etcétera, ¿tú crees que con una sola muestra de tu enfado se van a solucionar las cosas? Difícilmente. O sea, imposible, imposible. Es una tarea titánica y es difícil modificarla. Y ojo que eso implica muchas horas hombre. Nosotros tenemos clientes que nos contratan 2 veces a la semana, 8 horas hombre, para una empresa de 57 trabajadores. La cultura organizacional ahí se va a lograr en 15 años. Cuando tienen una mala cultura organizacional o, dependiendo de la gerencia, en 10 años. O si el gerente yo logro persuadirlo de manera eficaz y eficiente, puede durar 1 año. Eso va a depender principalmente de la gerencia. Por eso es que es tan importante hacer un buen diagnóstico. Porque lamentablemente, dependiendo de cómo tú te desenvuelves con el gerente, van a ser tus resultados en materias de gestión de seguridad y salud ocupacional. No hay otra forma. No hay otra forma. Si el gerente entiende la importancia, obviamente que ahí van a cambiar las cosas. Por eso, bueno, ahí yo te acabo de dar por lo menos 3 tips que son bien importantes, que son bien relevantes con respecto a este síndrome de la isla que tenemos los expertos en prevención de riesgo. Espero te sirva, espero que me dejes todos los comentarios abajo en la cajita de comentarios, porque esto lo estamos subiendo a YouTube Podcast y también, se me olvidó la otra plataforma, a Spotify también en podcast. Así que déjame en la cajita de comentarios todos los comentarios que tú creas que sean relevantes, que podamos tratar en este podcast de lo que callamos los APR. Así que bueno, espero te haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. Que estés muy bien. Chao.